¿Qué tal, chicos? Pues estamos ahora en el capítulo 2 de ecuaciones. Es muy importante que hayas estudiado en nuestro capítulo anterior, el capítulo 1, porque ahí damos las bases de cómo resolver ecuaciones usando precisamente las propiedades de la igualdad y los postulados de campo, así como las propiedades de relación, que es muy importante este contexto teórico, puesto que nos da elementos y fundamentos de cómo seguir aprendiendo más matemáticas. Esas son las reglas del juego, digamos, en general. Ahora vamos a irnos un poco a lo particular. Vamos a resolver ecuaciones utilizando las famosas leyes de los despejes. Te voy a volver a reafirmar la idea que las leyes de los despejes no van a suplir o no va a ser motivo que tú ignores las propiedades de la igualdad. No se debe de hacer. En un estudio formal de matemáticas, primero fundamentas y después vamos a ver con teoremas cómo nosotros podemos ir, digamos, haciendo más rápido nuestras operaciones, pero ahora con conocimiento. Bien, vamos a irnos a nuestra explicación y, como te dije, vamos a primero hablar sobre las leyes de los despejes, perdón. Como que tengo muy pegada la palabra de los exponentes, pero eh, ahora sí que si me ves que se me sale la palabrita, pues quise decir leyes de los despejes. Vamos a hablar sobre la primera ley de los despejes. Como ves, lo tengo marcado en rojo y azul. Vamos a ver si te lo puedo señalar. Sí, aquí está. En rojo y azul. El primero estábamos hablando de los términos y observa que el azul estamos hablando de las cantidades. Es muy importante darte cuenta de esto. Esto es motivo de confusiones y hacer malos despejes. Los despejes lo vamos a usar nosotros para encontrar el valor de la incógnita o bien para resolver pues, con respecto a una letra si estamos trabajando con fórmulas de física, que esto es otra de las aplicaciones directas, por eso es la importancia. Vamos a ver, si el término está sumando, estamos hablando de una igualdad, de una ecuación. Si el término está sumando, pasa al otro lado de la igualdad restando. O sea, estamos hablando de término y estamos suponiendo que existen más términos en un miembro de la igualdad. O sea, ya sea el izquierdo, ya sea el miembro derecho de la igualdad. Pero nosotros elegimos un término a despejar, es decir, a quitar de una parte para pasarla a otra. Entonces, el término pues son estos pequeños vagoncitos de trenes, esa cadenita, separadas con operaciones de suma u operaciones de resta. Es por eso que decimos, si el término está sumando, pasa al otro lado con su inverso, es decir, restando. Ahora, si el término está restando, va a pasar al otro lado con su inverso. El inverso del menos es el más. Estamos hablando del inverso aditivo. Recordarás por ahí que estuvimos trabajando esto de cómo eliminar términos mediante su inverso. Entonces, de ahí salen estas leyes de los despejes. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la otra ley de los despejes. Y se refiere a una cantidad. Si la cantidad está multiplicando, es decir, estamos hablando de un término donde tiene coeficientes dentro del término. Coeficiente son números que están multiplicando a otro. Entonces, si yo tomo una cantidad o un bloque de cantidades que multiplican a la otra, por ejemplo, 3x, 3 es un coeficiente numérico. Bueno, si la cantidad está multiplicando como el 3, pasa al otro lado dividiendo. Ahora, si la cantidad está dividiendo a una expresión, esta cantidad del denominador que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, pero observa que multiplica o divide a todo el miembro del lado que estoy pasando. ¿Correcto?
O sea, si está multiplicando, va a pasar a dividir a todo el miembro. Si está dividiendo, va a pasar a multiplicar a todo el miembro. Muy bien. Ahora, como una sugerencia, siempre vamos a fijarnos en esto. Primero, despejamos a los términos que haya. O sea, primero vamos a hacer operaciones que si está sumando, pasa restando, si está restando, pasa sumando. Y después vamos a ver los factores o los coeficientes para ver si se está multiplicando una cantidad o esta cantidad está dividiendo y se aplica esto. Vamos a después verlo con ejemplos en concreto. Ahora, vamos a hablar de lo que es el inverso aditivo de un número. Eso es un repaso. Y decimos, sea A un número real, su inverso aditivo es menos A. Es decir, que estamos hablando del opuesto. Es decir, si tengo 3, el inverso o el opuesto es menos 3. Si la cantidad fuera menos 5, su inverso es 5. No confundir, como tiene su forma, menos A, no confundir que esta cantidad sea negativa. Si el número A es positivo, el inverso es negativo. Si A es negativo, su inverso sería positivo. Entonces menos A lo que significa es el inverso de esa cantidad, es decir, su opuesto. De ahí habíamos hablado que se emana las leyes de los signos de la multiplicación, que nosotros lo aprendemos con lo siguiente. Más por más, más. Menos por menos, más. Aquí tengo un error, déjame, te lo corrijo. Menos por menos, más. ¿Correcto? Es decir, que si yo multiplico dos números que tienen el mismo signo, siempre será positivo. Como en el caso, multiplico dos números positivos, el producto es positivo. Si multiplico dos números negativos, su producto es positivo. Ahora, si multiplico dos cantidades con signos distintos, como más por menos, siempre será negativo. Menos. Más por menos, menos. Menos por más, menos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a irnos a la siguiente pantalla. Y esto se trata de la aplicación de a las igualdades. Si yo tengo que x es igual a A, si solo si el inverso de x es igual al inverso de A. Es decir, que se aplica la propiedad reflexiva y decimos que si tengo una igualdad de dos números, dado esta igualdad, claro, miembro izquierdo, miembro derecho, sus inversos también son iguales. El inverso de x menos x, el inverso de a menos a, son iguales. Ahora, dada esta igualdad, si menos x es igual a, si solo si los inversos de cada uno, que los tengo aquí anotados, son iguales. Entonces, el inverso de menos x es más x y el inverso de a es menos a. Lo que estamos diciendo es que si vas a aplicar el inverso a un miembro, por ejemplo, el izquierdo, también le tienes que aplicar el inverso al miembro derecho, que es lo que nos indica aquí. La aplicación de los inversos tiene que ser a ambos lados o ambos miembros de la igualdad. Tenemos aquí un ejemplo en concreto. Si menos x es igual a 3, si solo si el inverso de x, o sea, x es igual a menos 3. Observa cómo cambiamos el signo utilizando el inverso. Se cumple. Menos x es igual a menos 5 si solo si x es igual a 5. Porque estamos diciendo que el inverso de x es igual al inverso de 5. Si solo si x es igual a 5. Podemos regresarnos. Si x es igual a 5, sus inversos son iguales. Es decir, que menos x es igual a menos 5. Esto siempre se va a cumplir. Dado una igualdad, sus inversos son iguales.
Y esto deriva directamente a la famosa ley del menos 1. Si yo tengo menos x es igual a a, puedo hacer una multiplicación que es la propiedad multiplicativa de la igualdad, que le multiplico, pongo menos 1, paréntesis, este menos puede ponerse a la izquierda o puede ponerse a la derecha. Lo importante es que tú indiques el producto con menos 1, paréntesis, y adentro del paréntesis toda la igualdad. La que tenía menos x igual a, bueno, le aplico menos 1, y esto lo que estamos indicando es que tenemos que cambiar de signo a toda la ecuación. Lo que es de menos pasa a más, y lo que es más pasa a menos. Es decir, que si distribuimos esta cantidad, hacemos menos por menos, más. Menos por más, menos. Vemos que todo se concreta, vemos que todo encaja. La ley de los signos, la de los inversos, ¿por qué? Porque todo deriva de la misma, del mismo postulado, el postulado de los inversos. La existencia de un inverso de un número. Todo número tiene un inverso aditivo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver nuestro primer ejemplo. Tengo aquí una ecuación de primer grado con una incógnita y nosotros deseamos conocer cuál es el valor que tiene x. Que esto es resolver la ecuación. ¿Cuánto vale x? Entonces, observo la ecuación. Siempre te voy a pedir que observes las matemáticas. No te avientes solamente a aplicar métodos. No, tienes tú que observar y ahí comenzar a hacer las decisiones de una manera estructurada y sistémica. Tengo el miembro izquierdo, tengo el miembro derecho. Y para resolver una ecuación vamos a preferir nosotros terminar siempre con x igual a algo. Entonces, para lograr esto, tengo que acumular las x en el miembro izquierdo, los términos con x me refiero al miembro izquierdo, y todos los miembros que no tengan la x al miembro derecho de la igualdad. Y vamos a aplicar las leyes de los despejes. Vamos a quitar. Ese término necesitamos despejarlo al lado derecho. Entonces, como es un término, va a pasar con su signo positivo. Pero también tengo que pasar este 7x al lado izquierdo. Como 7 es positivo, como está sumando, vamos a indicarlo, como está sumando, me voy a fijar en el signo que tiene, como está sumando, va a pasar restando. Entonces, esto nos va a quedar así. Hay que tener mucho cuidado de no confundirnos y revisar siempre. Entonces me va a quedar miembro izquierdo 3x menos 7x igual, y al otro lado es menos 38, que es la que ya tenía en el miembro derecho, y va a ser más 10. Esto es muy flexible porque si tú hubieras puesto, bueno, ¿qué tal si yo pongo primero 10 menos 38? Observamos que estas dos expresiones son equivalentes por la propiedad conmutativa de la suma. Recuerda que aunque veas menos 38 es un número real y la suma está definida sobre números reales. Entonces, tú puedes sumar números con mismo signo o números con signos distintos, que para eso tú, si no te acuerdas, puedes revisar los videos anteriores donde se habla de esto. Bien, entonces aquí ya tenemos esto. ¿Qué sigue? Lo que sigue, vemos que en el miembro izquierdo ya tenemos términos semejantes. Lo que tenemos que hacer es hacer la reducción de términos semejantes, porque una ecuación es una igualdad de dos expresiones algebraicas. Entonces aplica la reducción de expresiones algebraicas o llamado reducción de términos semejantes. Entonces, 3x menos 7x va a ser una resta y va a ser menos 4x. Si no estás familiarizado con esto, piensa una resta normal. Más 3 menos 7 haces
7 menos 3, porque es una diferencia, es una resta, 7 menos 3, 4, y el signo que va a quedar a la cantidad resultante es el que tiene la mayor magnitud, que es el 7. Entonces se le pone el menos. Igual, menos 38 más 10 es una resta, y como tiene 38 mayor, digamos, magnitud, me va a quedar 28. Y ahí estamos. Entonces observa que nosotros ya logramos pasar que el lado izquierdo solamente sean expresiones en términos de x o en función de x, y la expresión derecha ya no contiene la x. Ahora lo que sigue es aplicar la ley del menos 1. ¿Por qué? Porque esta cantidad es negativa. Y yo lo que quiero es encontrar cuánto vale más x, no menos x. Más x, que es la cantidad más simple, x positiva. Entonces, aplico la ley del menos 1, pongo paréntesis y pongo multiplicado por menos 1. Y es usual justificar, poner ley del menos 1. Entonces, lo que va a hacer esa ley del menos 1 es cambiar el signo a todos los miembros de la ecuación. Se hace menos por menos, te lo pongo acá, menos por menos es más. Ok, entonces pongo que es más 4x igual más 28. Si este fuera una cantidad positiva, me refiero a más 28, tendría que ser menos 28. Lo que está al miembro del lado derecho no importa cómo quede. Lo que nos interesa es que el término que tenga la x, la resultante, sea una cantidad positiva. Digamos que este 4 tenga un coeficiente o un signo positivo. X apenas vamos a ver cuál es su naturaleza, pero aquí estamos seguros que 4 es positivo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues, como está el 4 multiplicando, observa que ya limpiamos, o sea, ya eliminamos los términos. Ahora, como 4 está multiplicando la x, 4 va a pasar al otro lado dividiendo. Por eso es común escribirlo directamente así. X es igual 28 entre 4. Por lo tanto, x es igual, y hacemos la operación. Esto te queda, es una cantidad fraccionaria, pero esta cantidad fraccionaria representa a enteros. 28 entre 4 es 7. ¿Correcto? Ahora, lo que queda es que nosotros hagamos las demostraciones, la comprobación. A ver, para hacer la comprobación, lo que tengo que hacer es sustituir, dado que x es igual a 7 por la propiedad de sustitución, 7 puede cambiar a la x. Entonces, para comprobar, pongo 3 por 7 menos 10 es igual a 7, muy bien, por 7, exacto. Es muy sencillo, como vemos, menos 38. La sustitución es muy sencilla. Vamos a encontrar cuál es el valor numérico de esa expresión. 7 por 3, o 3 por 7 es 21, menos 10. 7 por 7, 49, menos 38. Ahora hacemos el otro. 21 menos 10, 11. Igual. 39 menos 38, también es 11. Y con esto nosotros
ya vemos que se cumple la propiedad reflexiva, por lo tanto, es cierto que x igual a 7 sea una solución de nuestra ecuación 3x menos 10 igual a 7x menos 38. Ya hemos terminado. Recordemos que si vas a presentar un examen de opción múltiple, tú puedes probar con cada inciso donde se te muestra la solución cuál sería el valor de la solución que cumple las condiciones. ¿Sí? O bien, muchas veces te va a pedir que tú, digamos, reconozcas cuál sería el modo correcto de cómo hacer un despeje, que también puede ser otro tipo de pregunta. Vamos a irnos al siguiente ejemplo. 5w menos 34 es igual a 8w más 12. Y hacemos lo mismo. Vamos a despejar. Ahora ya no vamos a hacer las anotaciones, sino simplemente despejamos. 5w se queda fijo, 8w pasa a la izquierda con su negativo, el 12 queda fijo y 34 pasa al otro lado con su inverso, porque pasa sumando, está restando, pasa sumando. Ahora, 5w menos 8w me queda menos 3w. Igual. Y aquí tengo dos números positivos, se suman y me va a dar el número de 46. Muy bien. Ahora tenemos aquí lo que te comentaba. Este número es negativo, ley del menos 1. Y lo que tenemos que hacer es cambiar todo el signo. 3w queda positivo y 46 pasa con su inverso. ¿Por qué? Porque es más por menos, me da menos. Exactamente. Ahora, ese 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces pongo w es igual a menos 46 entre 3. Ahora me pregunto, esta cantidad es una cantidad, es fraccionaria, pero ¿se puede obtener entera? No, 46 entre 3 no se puede obtener un resultado entero, por lo tanto tenemos una solución fraccionaria. Entonces voy a poner w es igual a menos 46 tercios. Así nada más lo voy a poner. ¿Por qué baja esta cantidad? ¿Por qué se pone este menos aquí? Es muy sencillo. En la división de dos números con signos distintos, como es menos 46 entre más 3, el cociente de dos números con signos distintos siempre va a ser negativo. Lo puedes ver como si fueran leyes de los signos en la multiplicación. Menos por más, menos. Y aquí tengo el número fraccionario. Las fracciones también son un número, se llaman números racionales. Entonces, aquí estoy representando que el número racional, 46 tercios, tiene su signo y es negativo. ¿Correcto? Muy bien. La comprobación te lo voy a dejar de tarea. Vamos a ver lo siguiente. Menos 4y más 50 es igual a 2y más 8. Vamos a resolverlo. De la misma cuenta, del lado izquierdo dejo los términos que tienen la literal. O sea, 4y se queda ahí, pero el 2y pasa con su inverso. O sea, está sumando, pasa restando. El 8 se queda en su lado derecho y el 50 pasa con su inverso, es decir, está sumando, pasa restando. Y ahora esta cantidad es menos 6y porque estamos sumando dos números negativos y por lo tanto se suman porque son de signos iguales y hago 4 más 2, 6 y como son negativos, menos 6. Ahora,
8 menos 50, como son signos distintos, se resta y hago una resta y te va a quedar 42 y su signo sería negativo porque el 50 es quien gana en la elección del signo. Ahora, como tengo menos 6y, ese número es negativo, entonces aplico la ley del menos 1. Y eso es lo que me va a indicar que todo va a cambiar de signo. Lo que es de menos pasa a más. Y este es menos pasa a más. Ahora, el 6 se está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces y va a ser igual a 42 sextos. 42 entre 6 se puede dividir. O sea, sería división exacta. Sí, 6 por 7 es 42. Ya reemplazo el 7 porque 42 entre 6 es 7. Y por lo tanto, ese se reemplaza por el 7. Y ya hemos terminado. De la misma manera, la comprobación te lo dejo como ejercicio. Muy bien. Entonces, hasta este momento, pues ya hemos aprendido cómo hacer ecuaciones. Es muy fácil, como ves. Practica esto. Te va a ir muy bien si tú haces ejercicios suficientes. Te puedo recomendar muchos autores para que tú vayas resolviéndolo. Por ejemplo, el libro de Baldor, de álgebra, tiene muchos ejercicios. El libro de matemáticas simplificadas también tiene muchos ejercicios. O hay un libro que se llama Álgebra de Lovaglia. En fin, cualquier libro que tú elijas está genial. También existe otro libro de álgebra que se llama Álgebra de Tsiolkovsky. También te lo recomiendo ampliamente. Si tú vas a hacer examen Exacer, pues es un libro que te va a servir bastante para preparar la parte de álgebra. Y aquí puedes encontrar pues ejercicios y pues pregunta mucho. Siempre pregunta mucho. Y por ahí voy a dejar un documento con ejercicios por resolver. Entonces nos vemos hasta la próxima.